Os voy a enseñar rápidamente un ejercicio que hemos hecho en clase, el clásico de hacer un header en la parte superior para versión escritorio, que cuando haces scroll hacia abajo desaparece y si subes vuelve a aparecer, da igual donde estés dentro del scroll. Aquí la gracia está en que cuando teníamos que hacerlo, teníamos que cumplir una serie de requisitos de accesibilidad, pero es que además también tenía que funcionar bien en móvil. O sea, digamos que tenía que haber un momento en el cual pasaras a esta versión de típica botón de hamburguesa, con el contenido bien centrado, utilizando una grid, el botón de cerrar que funcionara bien, y todo esto para unos alumnos que aún no saben JavaScript. Entonces, claro, ¿cómo han hecho ellos esta funcionalidad más el que los botones desaparezcan en versión escritorio, incluyendo la funcionalidad de que se abra y se cierra esto? Bueno, pues en realidad no hay tanto truco como parece, pero sí que ha habido un poquito de ayuda con un framework llamado Alpine, que no sé si lo conocéis, pero es de bastante utilidad para estos casos en que no te quieres meter dentro de JavaScript. Bueno, para hacer este menú tienes que empezar sí o sí con un viewport en el cual ya le estás diciendo que la anchura máxima es la del dispositivo, que la escala sea de 1 y además dentro de Safari pues no te haga la típica ayuda lateral que te lo ajusta. Lo dejas lo más normativo posible entre todos los navegadores. Se utiliza, por supuesto, Normalize, que esto ya es un estándar dentro de la industria, y ponemos nuestros propios estilos de CSS, que luego lo vamos a ver. Por último, incluimos Alpine JS. Vale, la estructura del HTML no es compleja, no tiene nada del otro mundo, pero tiene detalles que sí que me gustaría resaltar. Vamos a ignorar de momento el atributo xdata, el @scroll.windows y alguna cosita más que hay por ahí como el 2.class. Alguien que haya estudiado o trabaje con Vue le sonará todo esto, porque Alpine se basa en la misma filosofía que también tenía Angular en su momento. Bueno, la cuestión es que aquí se ha empezado con un header, el cual incluye todo su contenido dentro de un container que se utiliza para ajustar la anchura del menú para que no ocupe más de lo que debería. Aquí vemos que hay una especie de caja invisible haciendo que el header pueda ocupar todo el infinito, mientras que el contenido se queda acoplado. Esto se hace igual con el main. Bueno, no tiene ningún secreto, es una técnica que se ha utilizado mucho tiempo. El header tú dejas que ocupe el 100%, el container se centra y ocupa un máximo de 1000, pero claro, no hay un mínimo de que yo pueda hacer esto y siempre quede centrado. Vale, si continuamos viendo el código, vemos que dentro de ese container lo primero que nos encontramos es una A que tiene el logo o tiene el texto del logo. ¿Cómo conseguimos que el logo sea un hipervínculo pero nos da igual si es una imagen o un texto? Pues utilizando un poquito de ARIA. Le digo que este A en realidad va a asumir el rol de una cabecera y además va a ser de H1 y con esto ya mato dos pájaros de un tiro. Es un truco buenísimo. Además esto ya lo he enseñado varias veces dentro de mi blog. A continuación tengo el botón para abrir. No tiene nada de especial, salvo que tiene un poquito de lógica que luego la vamos a ver, y una clase pues, que yo me he hecho a medida para decirle que esto solamente se ve en versión móvil. El nav, ya que es un navegador de la página, tiene dentro el botón para cerrar y una lista desordenada con todos los hipervínculos, como tiene que ser. Además está todo utilizando BEM, ¿no? Aquí podemos ver que se está utilizando bloque, elemento y en algunos casos un modificador. Vemos también que hay unos componentes que son repetitivos como link, button, link. Todo esto, como podéis ver, estoy constantemente utilizándolo, es para darle la misma estructura a toda la página, para que compartan los mismos estilos. Y ya luego la parte inferior no importa tanto, es simplemente relleno lorem ipsum. Tiene un main, tiene un container y tiene el texto dentro. La parte interesante ahora ya vendría a ser el propio Alpine. Si habéis apreciado por encima, tiene tres variables que se definen directamente como un atributo xdata. Show es para definir si se va a ver o no se va a ver el menú de mobile. Is up scroll es para saber si está arriba el scroll,
Me refiero, si está en la posición 0 o bueno, está más abajo, esto cambiaría a false en caso contrario. Y esto es una variable de apoyo que se necesita para hacer el cálculo o para averiguar si este booleano se cumple o no. Si veis aquí, bueno, aquellos que hayan visto Vue, Angular, etcétera, habrán apreciado rápidamente que aquí se está capturando un evento de la ventana y constantemente cada vez que se modifica el scroll del window, pues salta esta funcionalidad y básicamente tiene una condición que hace un cálculo y guarda si se cumple. Que, bueno, si lo leéis por encima, básicamente dice que si lo que es la posición de la i es mayor a la última posición, pues entonces significa de que está bajando, por lo tanto no está subiendo, se cambia esta variable. También, esto es un ternario, aquí podéis ver el interrogante y los dos puntos de separación, pero si queréis poner más de un valor dentro de un ternario tenéis que utilizar paréntesis. Por eso tal vez la sintaxis os resulta un poco rara. Pero vale, aquí lo que se está diciendo es que si está bajando, entonces cambio esta variable a false y bueno, guardo la última posición, windows.px y offset para volver a hacer ese mismo cálculo. En caso contrario, pues lo contrario. Se cambia true y bueno, se vuelve a guardar el contenido. La clase también está capturada, tiene un int. Si es true la condición que tenemos arriba, pues bueno, pues se quita la clase que haya, que en este caso sería header height. Y si no, se añade. En otras palabras, si está subiendo, lo que va a ocurrir es que se va a añadir esta clase. Bueno, mejor dicho, se va a quitar la clase de ocultar. Si sube, se muestra y si baja, se oculta. Y eso se hace pues añadiendo y quitando. Bueno, bajamos un poco más, ya que hemos explicado cómo se hace para que el header aparezca y desaparezca. Para que el menú se muestre o se oculte, tenemos también la variable de apoyo show, que en este caso con el evento, aquí tenemos el arroba, click. Cuando se hace clic en este botón, se asigna a true esa variable y si se aprieta el botón de cerrar, se pone a false. No tiene más misterio. Bien, y con esto podemos ir directamente a ver el CSS. Como siempre, se parte con unas variables de apoyo, unos colores, unas separaciones para que toda la página sea uniforme, algunos componentes que siempre se reutilizan en proyectos, pues como una clase para que quite todos los estilos de un UL, los estilos que va a tener link, cómo es un container por dentro. Bueno, aquí está la magia de cómo hacer que un elemento se muestre en móvil, pero no en tablet o en escritorio, que simplemente decirle que tenga un display none, pero si la anchura es inferior a 600 píxeles, pues le digo que herede display para que tenga el display que debería tener ese elemento. Vale, quitado las clases o los helpers de CSS, pasamos ya de verdad al contenido. El header se hace un pin en la parte superior, se hace con inset, esto sería equivalente a un top, left y right de 0, sus colores, su transición para cuando se muestre o se oculte. Aquí tenemos la clase que se va a añadir. Si existe junto a header, lo que hace básicamente es transformar, moverlo en el eje Y a arriba, a un número negativo hasta que no se vea. Como tenemos un hijo dentro del header, pero dentro del container está el resto de elementos, tengo que heredar, decirle, oye, quiero aplicar displayFlex a los elementos que están dentro del container, que a su vez está dentro del header. Vale, y dentro se aplica todo lo que yo necesite, que en este caso no es mucho en versión escritorio, pero en versión móvil sí que tiene un poco más de trabajo. Le tengo que decir que el nav esté dentro de un grid para poder centrar los elementos, le tengo además que indicar que el nav, que sería, insisto, la lista de elementos desordenados, esté fuera de la visión del visitante, que eso se logra rápidamente diciendo que esté a menos 100 de viewport, o sea, el 100% de lo que ve el usuario, muévelo hacia la izquierda. Una pequeña transición, colores. Cuando se añada la clase navShow, que eso no lo he explicado antes, pero cuando es true se añade esta clase al nav y cuando es false se quita. Lo que ocurre es que se sobrescribe este elemento, vuelve a 0 y ya está. Y con la transición se mueve. El navUl, bueno, pasa de estar horizontal a vertical con column y una pequeña separación entre cada uno de los elementos de móvil. Por último, se ha añadido un pequeño margen al main, ya que los elementos que están
detrás del header lo taparía el propio header, para ahí pues se desplaza un poquito y ya lo tenemos. Si volvemos al navegador, pues podemos ver cómo funciona perfectamente, ¿no? Cómo AO_SQL hacia abajo va cambiando. De hecho, se puede apreciar directamente aquí cómo va añadiendo y quitando la clase header height. Y si nos vamos a versión móvil, que lo único que tengo que hacer es reducir esta parte, bueno, vemos que esto sigue funcionando. Le doy a abrir y cerrar y funciona perfectamente. Aquí podéis ver la separación que he añadido, cómo se ha centrado. Si tenéis curiosidad por ver cómo se añade y se quita dentro del NAP, aquí lo tenemos, NAP show. ¿Veis? Cómo se añade y se quita perfectamente, ya que tengo esta lógica. Bueno, y con esto ya lo tenemos. Bueno, pues espero que os sirva de ayuda. Voy a compartir enlace con todo el código y así podéis hacer vuestros menús que sean responsive, sigan un buen patrón de diseño y tengan una buena accesibilidad.